Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nadia y en esta oportunidad me gustaría brindarles un breve resumen de lo que fue nuestro primer cuatrimestre en esta hermosa materia que es pedagogía. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es la pedagogía? Es la madre de todas las ciencias y disciplinas de la educación. Su principal objeto de estudio va a ser la educación. Y por eso ésta se va a encargar de observar a la educación a través de análisis, reflexiones y sistematizando todos los hechos educativos con un propósito, que es mejorar las prácticas educativas. También se va a centrar en el qué y para qué enseñamos, buscando darle un sentido a la educación y a lo que nosotros estamos enseñando como docentes. También cabe destacar que nos va a brindar un vocabulario específico, el cual antes desconocíamos totalmente, pero nos va a servir para poder preparar y construir nuestro propio léxico pedagógico. Bueno, si bien ya les comenté lo que es pedagogía, me gustaría brindarles un breve resumen de lo que es la educación. La educación es un fenómeno necesario para todos los seres humanos, ya que no pueden vivir sociedades humanas sin prácticas educativas y nosotros no podríamos continuar con nuestro legado cultural. Además, la educación es una práctica social, ya que se da en las culturas entre y por los sujetos. Hablamos de prácticas porque es algo que estamos haciendo. Es universal porque existió siempre e histórica porque se va dando a medida del tiempo. También cabe destacar que la pedagogía tiene una direccionalidad. ¿Por qué? Porque parte de unos sujetos y va hacia otros. También va a estar relacionada con un propósito, una intención y una finalidad, porque nosotros como educadores debemos pensar en qué sujetos queremos formar. Debemos mencionar también que la educación está vinculada con las prácticas de reproducción y producción social, porque la educación va a reproducir un orden social establecido, pero también nos va a brindar herramientas para que nosotros podamos cambiar o transformar. La educación va a estar siempre vinculada con el poder, porque tiene la capacidad de incidir en las conductas y en los pensamientos de otros. Y si bien podemos ver que la educación nos da un sentido muy amplio, la vamos a vincular ahora con la sociabilización, la cual se va a dar en dos partes. En primer lugar, lo vamos a ver que se da en el ámbito familiar, en los primeros años de vida, donde vamos a adquirir vínculos familiares y a formar grandes vínculos. En segundo lugar, es donde vamos a adquirir costumbres, roles y hábitos, pero esto ya para poder ser parte de esa sociedad, para poder pertenecer a la sociedad. Algo muy importante que no debemos olvidar de decir es que la educación es un derecho, porque como dijimos antes, es la necesidad básica para todas las sociedades humanas. Pero para que ésta sea un derecho debe estar legitimizada, quiere decir que debe cumplir leyes, normas y tener un garante de derecho. Pero bueno, para saber cómo se terminó de legitimizar en nuestro país la Argentina, lo vamos a ver más adelante con más detalles. Ahora es momento de diferenciar la escolarización, que fueron un formato para institucionalizar lo educativo, en un momento en el siglo XIX, luego de las revoluciones burguesas, francesas e industriales. Bueno, ahora sí, damos por finalizada la definición de educación. Y ahora que la podemos ver como un derecho, nos podemos detener a pensar en cómo se dio la educación en nuestro país, en Argentina. Para eso nos debemos situar en un contexto histórico que va a ser en el año 1880, donde como principal eje político tenemos a Julio Argentino Roca, a quien se lo consideraba que tenía un doble ideal, una doble cara, porque por un lado era conservador, oligarca, tratando de sostener el poder político, y por otro lado era un poco más liberal en cuanto a lo económico. Gracias a esto podemos decir que Argentina se incorporó al mercado internacional, exportando principalmente a Europa y Estados Unidos su materia prima, obteniendo así un modelo agroexportador. Con lo cual, esto le produjo un gran crecimiento a nuestro país. A nivel cultural, se puede decir que se van a crear diversas instituciones. Estas instituciones van a tener que tener un modelo a seguir
a Europa, van a tener que ser como una réplica o una copia, ya que todo esto generó que el país se tenía que modernizar. Y dentro de esas diversidades de instituciones van a surgir bibliotecas, zoológicos, museos, etc. En cuanto al eje religioso, se va a comenzar a dar un proceso de secularización. ¿Qué quiere decir? Que se va a separar el Estado y la Iglesia. Antes las iglesias eran quienes gobernaban todas las instituciones, pero ahora el Estado va a empezar a gobernar esas instituciones. Dentro del eje social se va a fomentar una ley de migración. ¿Qué quiere decir? Que van a venir inmigrantes europeos, los cuales van a traerle una gran problemática al gobierno de turno. ¿Por qué? Porque van a traer ideas anarquistas, subversivas y por último, cabe destacar que bajo este contexto de migración se comenzó a tener una problemática para consolidar la unidad nacional, ya que había una gran diversidad de heterogeneidad y nosotros necesitábamos tener una población heterogénea con diversas culturas. Es acá donde Sarmiento va a comenzar a ver a los inmigrantes como bárbaros y los va a seleccionar en dos ramas. Primero va a decir que tiene a los no educables, que eran los indios, el gaucho desertor, a los cuales para él su mejor plan era exterminarlos, sacarlos del sistema, ya que le ocasionaban muchos problemas. Por otro lado, va a tener a los educables, que era la gente que carecía, que era carente, a la gente que era pobre, que tenía muy bajos recursos. Pero estos también le iban a ocasionar un problema, porque tenía que pensar en cómo integrarlos al proyecto nacional que tenía. Es ahí entonces que se comienza a ver una solución de tener un dispositivo donde la sociedad sea la encargada de tener el control. En 1882, el Estado Nacional va a llevar a cabo el primer Congreso Pedagógico, en el cual se van a abrir dos grandes debates. Por un lado, ¿quién tiene el poder, la Iglesia o el Estado? Y por el otro se va a preguntar si el Estado va a organizarse a nivel nacional con el sistema educativo o si va a tener autonomía las provincias. Bueno, en 1884 se va a sancionar la primera ley de educación común, la ley 1420. Esta ley va a regir primero a nivel nacional y luego va a tener una ampliación. Esta ley va a tener como garante de educación al Estado. En el nivel primario, que se va a dar entre los 6 y 14 años, ellos van a poder obtener una educación mixta, ya que va a ser tanto para niños y niñas, obligatoria, porque tenía que tener una obligación, graduada, porque se va a dar en grados, depende de las edades, gratuita, ya que el Estado va a ser el garante de esta educación, universal porque es para todos igual y laica. Por último, nos vamos a detener a pensar en por qué en realidad se pensó en los niños. Entonces vamos a mencionar a nuestro querido amigo Rousseau, quien en sus principios de construcción social de la infancia dio un proceso principalmente a largo plazo porque los consideraba a los niños seres heterónomos, amorables, frágiles, vulnerables y manipulables. Decía que así se podía incidir en sus pensamientos y en sus conductas. Y ahí podíamos crear todo este sistema de ciudadanos. Bueno, en base a todo esto, vamos a poder pensar en que todo este sistema educativo tiene una lógica de pedagogía tradicional, la cual se va a centrar en 4 ejes fundamentales. En primer lugar, va a estar el docente posicionado como el único poseedor del saber, el único que posee el saber y el conocimiento absoluto, y su voz va a ser incuestionable. Por otro lado, vamos a tener al alumno, al cual se lo va a considerar como carente de todo conocimiento, una tabula rasa, una mente en blanco, al cual hay que depositarle todo ese saber. Si bien vamos a ver que entre estos dos se genera un vínculo de asimetría, nunca vamos a poder encontrar los que son prácticas educativas,
porque estos nunca van a poder dialogar entre sí. Y bueno, los otros dos ejes son enciclopedismo y un orden y disciplina y control. ¿Para qué? Para poder lograr así una población con sujetos homogéneos que necesiten una lógica disciplinaria. Y bueno, con esto último vamos a cerrar lo que es este breve recorrido por el primer cuatrimestre de esta materia y espero que les haya gustado. Bueno, ahora sí. Nos vamos a detener a pensar en cómo se dio la educación